Bien, seguimos aquí para esta cadena de televisoras que nos hacen el favor de llevar hasta ustedes este programa, estos análisis, comentarios políticos, y desde aquí, desde el restaurante Las Brazas, la Casa del Buen Taco aquí en Saltillo. Y si usted no conoce Las Brazas, pues discúlpeme, pero no conoció Saltillo. Así que si ya pasó por Saltillo, yo le recomiendo que se regrese para que donde vaya, fuiste a Saltillo, si conoce Las Brazas, no, bueno, regrésate porque si no conoces y si va a Nueva Rosita, el Buzo, la Dominica. Hoy te le vamos a pasar aquí la factura aquí al profesor Reséndiz Boni, ¿verdad? Entonces, un día ojalá me invites al programa que se grabe. No, Rosita, ahí fuimos a hacer el programa ahí en el Hotel Rosa de Oro. Un saludo ahí al ingeniero Nerio, a papá e hijo del licenciado Nerio, el diputado. Y no, está muy bien este hotel, ¿eh? El Rosa de Oro es un orgullo, es en la mera entrada de Nueva Rosita, Coahuila, el Hotel Rosa de Oro. Yo se lo recomiendo, servicios de primera, de hotelería y de restaurante, con tubo, está el servicio ahí, así que yo se lo recomiendo. Bien, profesor Sergio Guadalupe Reséndiz Boni, paisano, pues a raíz de estos temblores y se ve todo esto de la corrupción, de que se dieron permisos, se compran favores, ¿sí? Y construyen pues a costo muy bajo, ¿no? O sea, no le ponen el soporte hidráulico que requieren ese tipo de tierras como el DF para eso de los temblores. Y creen que los hacen como una cementación como normal acá nosotros, que es tierra firme, ¿verdad? Y entonces, pues se caen. Se están cayendo. Y a raíz del sismo de 1985 se hizo una reglamentación de avanzada, pero el problema en México no son la Constitución, las leyes, los reglamentos, hay muchos. El problema está que se cumplan y que la corrupción no haga que se tomen veredas, porque ahora hubo menos daños que en el 85, sin embargo varios de los daños que hubo severos se debió precisamente a la corrupción, que con una reglamentación mejor, sin embargo sigue la corrupción. Necesitamos que no haya impunidad, que se castiguen a los corruptos. Así es, bueno, eso es lo que van a atacar ahora sí, la corrupción. No Pues lo creo, o sea, no es cierto, o sea, ni con sistemas anticorrupción, no es cierto, es puro rollo. Ahorita voy a hablar del sistema anticorrupción. Pero antes, bueno, como lo están pasando allá en México, tantas casas que ya derrumbaron edificios, van a derrumbar 1000 y están estudiando que a lo mejor otros 1000 edificios más van a tener que derrumbar y volver a construir. Nada más imagínense todas las gentes que viven ahí. Bueno, el gobierno federal... Oye, en Juchitán resulta con que la gente duerme en la calle, se vinieron las lluvias con lonas, todos inundados. Entonces, como quiera, la Ciudad de México, con más población, problemática mayor, recibe atención porque los medios nacionales están en la Ciudad de México. Las comunidades olvidadas de la sierra, que han vivido siempre en la pobreza y marginación, con siniestros como estos, y la falta de interés en los funcionarios, porque hasta allá no llegan los medios para darle difusión cuando aparecen en pantalla. Entonces esos están también olvidados. Son millones de afectados en los 6 estados, donde continúan incluso lluvias en algunos de ellos. Hay un acuerdo presidencial y con el gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México ahora, de que por cada casa que se va a construir, todos los que pues, sufrieron incluso en edificios, para cada familia les van a dar 120,000 pesos. 120,000 pesos para la familia para que construyan su casa, nada más imagínense. Y luego otra ideota del gobierno federal dice, se los vamos a dar en tarjetas, ¿sí? La clásica por tarjeta, ¿sí? Le vamos que traen malos recuerdos esas tarjetas, sí, ¿verdad? Por 7,000 pesos les vamos a estar depositando por 7,000, ellos lo van a usar ellos mismos pueden construir o contratar. Y entonces los arquitectos, pues ya ves, empezaron a ver qué vamos a hacer con 120, qué van a hacer con 120,000 pesos. Pues dice, con 120,000 pesos se construyen un cuarto. Para esas familias jóvenes, sí, con casas de interés social, es muy importante, pero que 30 años la deuda y al tercer año están cuarteadas. Aquí las tuvimos en desastres en Acuña
Y en el caso de nuestras ciudades, que no estamos ya en zona sísmica, sin embargo, hubo un temblor allá en Nuevo León, otro temblor entre Durango y Zacatecas. No, tienen temblando aunque sea el país zona ya, sísmica. En el caso nuestro, en áreas residenciales, por ejemplo, la zona norte de Saltillo, donde hay fraccionamientos residenciales, de repente se tapan arroyos o se construye a la orilla de los arroyos y puede ser motivo de tragedia ante una creciente, ya las hemos tenido. Entonces sí hay que ser más vigilantes porque no solamente hay daños materiales, sino de pérdidas humanas, que ya no son por desastres naturales, sino desastres provocados por la corrupción en construcciones que no reúnen los requisitos que dicen los reglamentos. Los temblores están causando desastres naturales. También la política es un desastre natural en todo el país, es naturalito, así nos traen, es un desastre. Estos partidos, presidentes pasan partidos, es un desastre que tenemos, que hay que soportarlos todos los días y todos los años. No necesariamente venga el temblor. Bueno, regresando a los temblores. Entonces, viendo que un arquitecto dice, con 120,000 pesos, les podemos levantar una casa, un cuarto. Nada más, imagínense una familia, vivir en un cuarto. Eso es lo que alcanza 120,000, pero ya se le adornó ahí Enrique Peña Nieto, 120,000 pesos. Vámonos, así. Pero hay que ver el recurso que está llegando, que llegó de fuera. Mucha gente que depositó lana, así para los damnificados, y ¿quién lo va a controlar? Exactamente, dice Peña Nieto, bueno, ese no sabemos, o sea, todo se depositó a la Cruz Roja. Bueno, entonces, y hay algunas organizaciones civiles que ante esa desconfianza, siempre y la incertidumbre, lo hacen de manera directa, ¿verdad? Desgraciadamente, pues muchas organizaciones no pueden ir hasta la zona de desastre, pero hemos visto jóvenes universitarios del Politécnico, de las escuelas locales, que están dando directamente el apoyo a la comunidad, que es lo que quisiéramos, una transparencia, sobre todo en la buena fe de la gente, que las demás escasos recursos es la más solidaria, Entonces, que ese recurso llegue a su destino y no se vaya por ahí. Recordemos que una joven que muere, alguien toma su tarjeta de ahorro o de débito, de crédito, y va y saca dinero, ¿verdad? En cambio vimos a un bombero que dice, entre los objetos que rescatamos hay billetes de 500, de 200, una buena cantidad, los propietarios vengan. O sea, encontramos en la gran mayoría solidaridad, pero sí hay algunos vivales, y en este caso los partidos, si están pensando en lucrar con la desgracia, eso, y no son vigilados por los organismos electorales, eso puede venírseles en contra el día de la jornada electoral, el domingo 1 de julio del 2018, más de 3.400 cargos de elección popular a nivel federal y local. Presidencia de la República, Senado, diputados federales, y la gente dice, ya no más plurinominales y bájense el sueldo. Es para volverse loco aquí las elecciones en México, y luego para lo que sirven. Las promesas son las de siempre, se las digo, las clásicas son las 5 promesas, las he escuchado yo creo desde que nací. Acabar con la corrupción. Lo mismo, y todos los partidos son las mismas, ¿sí? Son las mismas y las mismas. Primero las que van a acabar con la corrupción. Es la mentira más enorme. Aquí entre nosotros, pues ellos son los que la han favorecido. Además ya no tienen ni lengua de tantas veces que lo han mencionado. Pero es puro blog, pura mentira, puro engaño, pura falsedad, en serio. Y no se les cae la cara de vergüenza. No, eso ya es naturalito. Eso es cinismo, ¿sí? Otra vez vamos a prometer lo mismo. Y llegan a presidentes de la República y se olvidan de las promesas y buscan sus amiguitos y la Casa Blanca, y que el otro también, haz cochupos con Odebrecht, haz cochupos con OHL y todo por debajo de la mesa. Es una corrupción bárbara y generalizada. Bueno, estos temblores están viendo esa corrupción hasta para construir casas, la forma en que las construyeron de la patada, y sale a relucir que se adornan estos partidos, fíjese, medran hasta con el desastre como los temblores. Como vieron que en redes sociales lo estamos viendo, es el reateo bárbaro, ¿sí? Pobres políticos, ¿cómo les ha ido?
dice, mire, sufriendo la gente y estos políticos ni siquiera vinieron a ayudar, con una palita ven a sacar piedras para a ver si recuperas cuerpos o personas vivas. No, ¿cómo se van a ensuciar las manos? Algunos ya se han llevado rechiflas. ¿Cómo se van a ensuciar las manos? Sí, entonces, y eso es, o sea, son de trajecito, de cuello blanco, o sea, no, ¿cómo? O sea, yo voy a andar de rescatista. No, hay gente para eso, o sea, yo nomás, pues le llovió como en feria, y bien merecido, ¿sí? Y ahora sale el lado bueno de ellos, híjole, ¿qué hago? Me voy a quitar las prerrogativas, el presupuesto que me dan, lo voy a donar. Ay, pero hay una cosa, están hablando solo del 2018. Lo que necesitamos es un cambio profundo, en donde digan, vamos a bajar el número de plurinominales. En el Senado se distorsionó. El Senado era para que todos los estados tuvieran igual representación, y resulta con que además de 2 senadores de mayoría relativa por cada una de las 32 entidades, hay 32 de primera minoría y 32 de representación proporcional. Se perdió el espíritu del Senado, y hay 300 diputados federales de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Pero además del número, sobre todo la gente está en contra de la representación proporcional, que creo que ahí hay que orientar la opinión pública, porque quitar los plurinominales, que fue la bandera de Pedro Ferriz de Con, y que aprovechó el enojo y ahora aspira a ser candidato independiente, sería también terminar con la representación de la oposición. Hay que reducir el número, pero no quitarlos todos. Y lo más importante, hay que bajar los salarios y compensaciones. Uno de los órganos de gobierno menos transparentes son precisamente los congresos locales y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y ellos mismos se asignan el presupuesto. Entonces yo sí creo, o bueno, les dan la indicación de cuál debe ser, pero yo sí creo que habría que orientar a la opinión pública, porque hay que disminuir el número de diputados y de senadores, pero ya hay 15 no eliminar la representación proporcional, porque entonces nos quedaríamos otra vez como en los viejos tiempos, con 1 o 2 partidos controlando y sin representación. Claro que tampoco hay que abusar. En Coahuila, en las pasadas elecciones locales, tuvimos 16 partidos, algunos no alcanzaron el 3%, y algunos compañeritos hacen de la política un modus vivendi a través de partidos. Algunos son hasta patrimonio familiar, pero sí tenemos que conservar la pluralidad y que la democracia cueste menos. Bueno, eso es disminuir los legisladores a nivel nacional. Federal. Ya se ha pugnado muchas veces. Desde el 2000 se hablaba de quitar 100 plurinominales. Ya hace mucho. No lo han hecho, nomás, eso es demagogia. Lo dicen y después no lo hacen. Eso es demagogia. Dice un jurista, la historia de México se sintetiza: la república contra la monarquía, la república federal contra el centralismo y la demagogia contra la democracia. Tal pareciera que una democracia carísima lo único que ha hecho es facilitar el avance de la demagogia. ¿Qué significa demagogia? Significa falsas promesas. Se promete a sabiendas que no se van a cumplir. Significa controlar el voto, el clientelismo electoral, y tienen presupuesto para cultura cívica que permite el voto libre, secreto, razonado, que es el de una democracia auténtica. Entonces, no debemos permitir que siga avanzando la demagogia y retrocediendo nuestra democracia. Insisto, esta sugerencia de quitar diputados y senadores ya hace mucho tiempo, pero ahora los que se negaban antes siempre ponían el voto en contra, salieron con la varita mágica, aprovecharon la tragedia de los temblores y que toda la población se les fue encima a todos los políticos a nivel nacional, y salieron con que a donar sus prerrogativas, o sea, a donar algo que es de la población, el recurso público, a donarlo, fíjense nada más. Y no, pues a ver, o sea, quiero llegarle a la gente, que no me castigue tanto, porque vienen las elecciones. Y oye, de una vez, quítenme todo lo que me corresponde de aquí hasta diciembre. Pero no hay... Espérame. Y luego,
quíteme lo de este diciembre y todavía... Y después además, sigo cobrando. Después voy a seguir cobrándolo, pero ellos cobran, ya saben de dónde. Sí, hoy me lo quito, pero ya saben de dónde se lo van a dar. Pero lo están utilizando, nos siguen engañando, nos siguen falseando todo, ¿sí? Nos quieren... es una simulación generalizada. Y también de una vez de revés, vámonos, que se acaben los plurinominales, que queden nada más 300 diputados de los 128 senadores, pues quedarían, quítenle 2 a cada estado, pues se quedarían como unos 60 por ahí. O volver a lo que es 2 sí. por estado, 64, pero fíjense que es la mitad de lo que actualmente hay en el Senado. Están utilizando la tragedia, ¿sí? Y mermando con esa tragedia. El sufrimiento y al final no van a hacer nada. Exactamente, entonces todo es demagogia, todo uso político y todo uso político mientras tengamos este tipo de políticos donde el sistema nacional anticorrupción no funciona, es otro elefante blanco, pues no se va a acabar esto. Van a seguir hablando. Por eso necesitamos más participación ciudadana, porque no vaya a pasar lo que decía mi abuela allá en el rancho, en Aujita, mi bisabuela, entre menos burros más solotes. No, la ciudadanía necesita participar para que no sea una élite cada vez más cerrada la que detente el poder público en este país. Bueno, se dio la oportunidad de los independientes, que también, oye, le ponen una bola de requisitos y obstáculos para que no se haga, ¿verdad? Y no lleguen a registrarse y seguir ellos mangoneando todo lo que es el recurso de la administración, ¿verdad? De la administración pública y le ponen traba. Pero si van a inventar partiditos como tantos, 15 participaron aquí en Coahuila, 15, nada más imagínense qué diversidad política. Haga de cuenta que son los del VIPS. Así se juntan 15 y cada loco con su tema. Bueno, haga de cuenta. Ya no des ideas de 15 esas. partidos políticos. ¿Cómo es posible que autoricen 15 partidos políticos? O sea, lo que les interesa son partidos Pero ahí familiares. está la ciudadanía. Partidos No les dio ni familiares el que les interesa 3% la de lana. votación a muchos. ¿Sí? Entonces, seguimos y nuestra propia cara lo hacen a ojos vistos, como dicen, y se siguen burlando de la población. Yo creo ya esos partidos, como le llaman, morrayas, los partiditos, los familiares, yo creo ya estuvo suave y de veras yo tenía mucha confianza en el Sistema Nacional Anticorrupción, pero eso para mí es otra farsa. El presidente de la República anda buscando poner a sus amigos que le cuiden las espaldas. Por suerte en los estados no es así, ¿eh? No, los estados no, estoy hablando del presidente de la República. Bueno. Sí, el Sistema Nacional Anticorrupción, sí, así que, pues ahorita seguimos hablando. Vamos a un corte comercial, ya nos toca. Vamos a un corte comercial en televisión y en redes pues seguimos, ¿no? Ahorita regresamos.